Bueno, buenas tardes para todos. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy polémico dentro de la Policía Nacional, que es el, las anotaciones en el formulario de seguimiento. Entonces podemos decir que el sustento jurídico está en la Ley 2196 del 2022, el Estatuto Disciplinario Policial, en su capítulo segundo, en los medios para encauzar la disciplina policial y el comportamiento personal. Nos dice en el artículo 37 que existen unos medios para encauzar la disciplina policial y el comportamiento personal y que esos medios son sancionatorios y administrativos. Los sancionatorios, pues es después de un proceso disciplinario que lo llevan a cabo en las oficinas de instrucción y de juzgamiento de las oficinas de control disciplinario interno. Y los medios administrativos eh, nos los trae el artículo 39 de esta ley y dice que hace referencia a la potestad que tiene todo superior jerárquico para orientar el comportamiento personal del subalterno que no afecte sustancialmente el deber funcional conforme a los parámetros para el efecto reglamentado por el director general de la Policía Nacional. O sea que al director general le dan esa potestad para que él haga esa reglamentación. El director lo reglamentó mediante la resolución 4458 del 30 de diciembre del 2022, por la cual se establecen pues estos parámetros del proceso de evaluación del desempeño del personal uniformado de la Policía Nacional. Entonces, dentro del formulario de seguimiento, ese formulario se divide en dos partes: la parte del desempeño personal y la del desempeño profesional. En el artículo 25 de esta resolución nos habla de la ponderación y nos dice en el literal B, o nos habla de la famosa disminución, que es lo que disminuye de esas anotaciones que le hacen al personal de evaluados. Entonces nos dice que los subfactores del desempeño personal se disminuirán conforme a las causales enunciadas en el artículo 26 de la presente resolución. Eso nos quiere decir que ahí y solo en el 26 es donde están los descuentos. O sea que cualquier evaluador no se puede inventar otros descuentos ni otras anotaciones. Debe ser las que dice el artículo 26. Y este artículo 26 nos dice o nos habla de las afectaciones y dice que los factores que integran el factor de desempeño personal se disminuirán en los siguientes casos. El factor es el 3.1, que es el comportamiento personal, y los subfactores son comportamiento, compromiso institucional, accionar disciplinario, acatamiento de normas, trabajo en equipo, relaciones interpersonales y condiciones físicas. Pero no solamente es simplemente hacer el registro de que factor comportamiento personal, subfactor comportamiento y hacen la anotación y no dicen más nada. No, porque cada subfactor tiene unos ítems o unos comportamientos que son los que generan la disminución. He visto muchas anotaciones que simplemente nombran el factor y el subfactor y con eso hacen el registro. Eso está mal. ¿Por qué? Porque cada subfactor tiene unos ítems, unos comportamientos que son los que se van a afectar. Por ejemplo, el factor comportamiento personal. Subfactor, digamos que le va a hacer un descuento acá en el subfactor de comportamiento, pero debe decirle cuál es el ítem que le va a afectar. En este caso, digamos que el policía tenía que llegar a las 14 horas y llegó a las 14:15. Pues le puede afectar el factor comportamiento, subfactor comportamiento personal y el numeral o el ítem número uno: incumplir los horarios establecidos para el servicio injustificadamente. Lógicamente le va a hacer ese descuento siempre y cuando el policía no tenga la justificación de por qué llegó tarde. Si ya tiene la justificación, pues ahí no le podrá hacer el descuento. Pero así como ese ejemplo, los demás también debe decirle cuál es el que le va a afectar, porque si no, eso sería como, por ejemplo, que le abren una investigación disciplinaria al policía, lo sancionan, digamos, por una falta grave y le dan una sanción, pero nunca le dijeron cuál falta grave fue la que incurrió. Lo mismo pasa acá. A mí no solamente me debe decir que fue que afecté el factor el subfactor de comportamiento,
pero no me diga cuál es el comportamiento como tal que me va a descontar, cuál es el ítem como tal. Mire, es que tiene 12. Me tiene que decir cuál es para yo poderme defender. Lo mismo en compromiso institucional, está el subfactor de compromiso institucional, pero ese subfactor tiene 6 ítems o 6 comportamientos que son los que se van a afectar. Me tienen que decir cuál es. En el accionar disciplinario tenemos 8 situaciones, 8 ítems, pero bueno, en este caso de accionar disciplinario, el evaluador no lo puede tocar porque eso solo lo toca son las oficinas de disciplina. No se les vaya a ocurrir, no se les vaya a ocurrir tocar ese subfactor. Es más, creo que el sistema ni lo deja, porque ese subfactor se toca después de un proceso disciplinario. En el de acatamiento de normas, lo mismo. El subfactor de acatamiento de normas tiene 3 ítems o 3 comportamientos que son los que se van a tocar para poderle disminuir los menos 150 puntos. En trabajo en equipo tenemos 2 ítems y en el subfactor de relaciones interpersonales tenemos 4 ítems. ¿Esto por qué lo hago? Porque me he dado cuenta de que muchos evaluadores de diferentes grados no saben hacer los registros, o los hacen mal, o los copian, o simplemente como hacen en más de una parte, eh, le dicen al secretario y pues el secretario tampoco sabe, el secretario se copia de otras anotaciones que ya ha hecho y como están mal, pues las siguen copiando mal. Y el evaluado pues las puede tumbar porque si no las hacen así como está la norma, pues se las van a tumbar. Y si no las quitan por capricho, como hace más de uno, que le hacen la reclamación justificadamente, que le dice que si colocaron mal la norma, que ni siquiera le dijeron cuál era el ítem que le iban a afectar, pero muchos evaluadores por capricho la ratifican. Y pues si la ratifica, pues nos vamos a tutela y en la tutela la quitan. Este video educativo, ¿para qué es? Para que todos los cuadros de mando sepan cómo es que se debe hacer esos registros. Y si lo hacen mal, pues estarán sometidos a que les tumben esos registros. Es más, yo hago situaciones de reclamaciones. Ya me volví un experto de tantos errores que cometen los evaluadores. Ya yo mismo hago esas gestiones para quitarlas. ¿Por qué las hacen mal? Por eso estoy haciendo el video, para que por lo menos en este caso la hagan bien. Pero entonces, no solamente es decir el factor, el subfactor y el ítem. Y la última que me queda, condiciones físicas, sin embargo, esa la hace la persona que se encarga de hacer esa prueba física ya en las unidades. Y lo nuevo que trae esta resolución es que ya el personal de uniformado, el que tiene excusas o hospitalizaciones, ya no le hacen descuento. La norma anterior sí se hacía un descuento por cada día después de que pasaba los 20 días hospitalizado, entonces le empezaban a hacer un descuento, decía que sin sobrepasar 300 puntos, pero bueno, en esta norma ya no se hacen descuentos cuando está hospitalizado y demás. Pero no solamente es hacer, describir cuál es el factor, cuál es el subfactor y cuál es el ítem. Esa anotación debe hacerse de acuerdo a lo que dice el artículo 32, que son los componentes de la anotación. O sea, en la anotación debe llevar el componente normativo, o sea, factor tal, subfactor tal, el ítem tal. Ese es el componente normativo. Componente hechos. Debe hacer una narración de lo que sucedió, de por qué es que le va a afectar, porque el evaluado hizo esto, porque no hizo esto, porque llegó tarde, porque lo que sea. El componente motivacional, dice, se refiere al aviso para motivar al evaluado al mejoramiento continuo y del comportamiento o rendimiento. O sea, le hace la parte del encabezado, la parte normativa, le hace el componente de hechos y después le debe decir que debe mejorar, que debe no volver a cometer ese error, que debe mejorar su comportamiento. Esa es la tercera parte de la anotación. Y la cuarta parte es el componente de la reclamación, debe decirle los derechos que tiene. Por ejemplo, lo normal es, de acuerdo al artículo 52 del decreto 1800, tiene 24 horas para hacer la respectiva reclamación.
Eso es lo que debe llevar la anotación para que les quede bien. Con esos cuatro componentes, muy posiblemente no se la puedan tumbar. Si la hacen bien, lógicamente. Ahora, cómo se hacen las anotaciones? ¿En qué situaciones? Pues el artículo 31 nos dice cuáles son esas clases de anotaciones. No tenemos las anotaciones de seguimiento, que dice que son las que se consignan hechos o circunstancias que no inciden o afectan al evaluado en la forma cuantitativa, o sea, situaciones para que el evaluado conozca normas para, como instrucciones que le dan al personal, pero no hacen ningún descuento. Las anotaciones de desempeño del personal, que son las que dice que se consignan hechos o circunstancias respecto a los subfactores que integran este desempeño, como es 3.1, 3.2, o las anotaciones de incumplimiento, que son las que se consignan hechos o circunstancias que inciden en esta evaluación del personal, pero estas son las de la parte del desempeño profesional, que por lo menos cada trimestre o cuatrimestre que se les pone unas metas y no las cumplen. Esas son las anotaciones de cumplimiento. Tendríamos las anotaciones perdón, esas son las de cumplimiento, o sea, las que cuando se le coloca una meta, lo cumple, deben hacerle un registro de que cumplió, que disminuyó, que cumplió con la concertación de la gestión. Esas son las que van en el numeral 3. En el numeral 4 son las de incumplimiento, cuando el evaluado no alcanza a cumplir esa meta que le hicieron en la concertación de la gestión. Y las últimas son las anotaciones aclaratorias. Dice que son aquellas anotaciones motivadas que permiten aclarar, modificar el contenido del registro plasmado, eso en caso de que se equivoque o en caso de que requiera o el evaluado acepte los argumentos el evaluador acepte los argumentos del evaluado, entonces hace una anotación aclaratoria y dice que le retira la anotación, o si él no la retira, el revisor se da cuenta de que los argumentos son buenos, son acordes a lo que está reclamando, y hace una anotación aclaratoria y le quita el registro como tal, la anotación que se le hizo. Estas son la forma como se debe hacer una anotación en el formulario de seguimiento. Si la hacen mal, pues se pueden someter a que se las tumben. Hay gente que simplemente la deja por capricho, pero hasta en eso tiene que ser uno muy honesto. Pues si la hizo mal, reconozca que la hizo mal y ya para la próxima se la hace bien. Ahora, no es que porque la hizo mal, entonces se la quito y se la hago bien. No, pues si ya la hizo mal, ya se la quita y vuelve y le hace otra, pero cuando el evaluado cometa otra irregularidad. Pero no es que le quito esta y le hago otra, no. Al menos eso tiene que ser uno muy honesto como tal. Ahora, en otro video, para que no se haga muy largo acá, vamos a hablar sobre el artículo 52, que lo trae esta misma resolución, eh, pero eso, pues como le digo, será en otra ocasión, en otro video que prepararé para que el personal sepa cómo es que se hace. Vuelvo y les digo, este instrucción o este video es solo de manera educativa. ¿Por qué? Porque pues yo trabajo en las escuelas de policía, doy clases de derecho disciplinario, de actualización jurídica, de fundamentos de la administración pública, de planeación y gestión operacional del servicio, vemos los reglamentos, vemos la doctrina y les explico, pero hay mucha gente que todavía no sabe cómo es que se hacen esos descuentos como tal. Entonces la idea es que lo hagan bien, y pues si no lo hacen bien, pues estarán sometidos a que les tumben. Como les digo, en otro video hablaremos del artículo 52. Muchas gracias por escucharme.